Muchas gracias. Pues efectivamente el primer panel del día de hoy nos va a ayudar a completar nuestras ideas y reflexionar profundamente sobre algunas de las cuestiones que el día de ayer veíamos que eran muy importantes y que tienen que ver con la construcción de indicadores para el diseño de políticas de desarrollo cultural. Como veíamos, si no sabemos qué se mide y cómo se mide, no podemos tampoco alcanzar financiamientos. Para eso tenemos 4 expertos el día de hoy que nos van a acompañar y voy a nada más a nombrar a cada uno de ellos con su cargo y los currículums. Ustedes los van a descubrir al escuchar sus participaciones. Tendremos en primer lugar al Coordinador General del Sistema de Información Cultural de las Américas, Alfonso Castellanos Ribot. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero primero que nada agradecer a la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí su invitación a este panel y felicitarme y felicitarlos por escoger que uno de los paneles tenga que ver con este tema de sistemas de información e indicadores, que a mi manera de ver es un tema central en el quehacer de las instituciones culturales, de los gestores culturales, y es un tema sobre el cual creo que valdría la pena cruzar las experiencias que quienes aquí, yo he tenido el gusto de trabajar con todos ellos en algún momento y me da mucho gusto volvernos a reunir. Y creo que además la conferencia magistral de Ángel Eduardo también proporciona un marco, sacar jugo y abrir la reflexión a todos los presentes sobre este tema. Como ayer Paul creo que fue bastante claro y explícito en relación al tema de los indicadores, me voy a ir bastante rápido en estas primeras diapositivas que lo que pretenden es dar una serie de puntos que a mí me parecen interesantes en relación al tema de los sistemas de información y los indicadores. Y en la segunda parte de mi presentación me voy a referir al programa en el que actualmente estoy colaborando, que es el Sistema de Información Cultural de las Américas, como un ejemplo sobre lo que se está trabajando actualmente desde este proyecto. Diríamos que en distintos momentos los indicadores contribuyen a este proceso de toma de decisiones para realizar, evaluar y ajustar las políticas públicas. En un primer momento es la parte de descripción e interpretación, después cuando se establecen los objetivos y metas, una vez que se echa a andar un proyecto o un programa nos permiten monitorear lo que va pasando, a partir de esto realizar ajustes en las acciones que se están desarrollando y ir evaluando en qué medida se están cumpliendo los objetivos y metas. Finalmente también los indicadores nos permiten rendir cuentas, es decir, informar sobre los resultados que se están obteniendo, y no solo una información de tipo numérico, sino también para transmitir, comunicar la importancia de las políticas y programas que se están realizando y promover una discusión informada sobre el tema. Y finalmente, gestionar recursos públicos y privados, como ayer se decía en las mesas, en la medida en que en todas estas actividades se están destinando recursos públicos, hay una responsabilidad social de informar sobre cuáles son sus resultados y de tener una discusión abierta acerca de en qué áreas y en qué temas y en qué proyectos deberían canalizarse a partir de un esquema de prioridades. Solamente quisiera destacar estos 4 puntos, sin quitar que el proceso de diseño de indicadores tiene
un componente técnico que desde luego no hay que menospreciar, hay que reconocer que como contraparte igualmente importante hay un componente de tipo político y de tipo político participativo. Otro punto que me interesa destacar es que aunque sea implícitamente en el momento en el que construimos un indicador, lo que estamos haciendo es incidir sobre las políticas públicas en la medida en que el indicador va a reflejarse en cuestiones de tipo presupuestal y de tipo institucional. Pondría solo un ejemplo. Si como institución, como proyecto, como programa, ponemos como indicador prioritario el número de asistentes, implícitamente lo que estamos haciendo es dándole mayor peso a ciertos programas y actividades y un menor peso a otras. De manera que ningún indicador es neutro y tenemos que tener muy claro que en el momento de establecer un indicador, de alguna manera estamos ya respaldando o asumiendo determinada política. Otra parte que me parece muy importante es que finalmente estamos hablando de un diálogo y una negociación de distintos intereses. Los distintos agentes que intervienen en el momento de implementar una política pública, sean instituciones federales, locales, municipales, sean las comunidades de artistas, sean los distintos públicos, no necesariamente tienen un interés común, no necesariamente tienen una misma perspectiva y parte del proceso de determinar los indicadores tiene que ver con saber dialogar y llegar a acuerdos en los cuales se trata de incorporar los distintos puntos de vista, los distintos niveles de interpretación y los distintos intereses. Y en esa medida, hablar de indicadores es un proceso de construcción colectiva totalmente opuesto a esta visión de que hay un grupo de técnicos que saben mucho sobre el tema, que son especialistas y que son los que llegan a decirnos cuáles van a ser los indicadores. Es absolutamente un proceso inverso en el que el técnico y el especialista tienen un papel que cumplir, pero si no es acompañado de un proceso que envuelve a toda la institución, al colectivo que está instrumentando esa política, pues el indicador no va a tener el sentido para el cual debería de estar funcionando. Hablando de sistemas de información, yo apunté aquí algunos, lo que yo llamo factores críticos, que explican en la medida de la experiencia que a mí me ha tocado vivir en el sistema de información cultural del Consejo, en algunos otros de otros países de América Latina, en el proyecto que ahora trabajo, y las he resumido en estos puntos. Un factor crítico es la existencia de áreas especializadas y recursos específicos. Muchas veces hay la tentación de que vamos a desarrollar un sistema de información, pues que comunicación social o que el área de presupuesto o que los de difusión se encarguen, además de las tareas que ya realizan, ahora saben que muchachos, pues vamos a hacer nuestro sistema de información. Es la primera receta para el fracaso. Se necesita un área, dependiendo de las dimensiones de la institución, no tiene que ser un área ni de muchas personas, ni de muchos recursos, pero finalmente, incluso si estamos hablando de un programa específico, aunque tal vez no pueda haber una persona específicamente dedicada a eso, sí tiene que haber la conciencia de que hay una parte que tiene que estar dedicada primero al diseño de los indicadores, después a su seguimiento y después a la evaluación. El segundo punto es el de la continuidad. Creo que quienes hemos transitado por la gestión cultural hemos conocido una gran cantidad de experiencias que en su momento fueron muy exitosas, pero que por falta de continuidad se vinieron abajo y nos vemos ante un fenómeno que lamentablemente se repite mucho en el tema de los sistemas de información, de 2, 3 y hasta 4 veces tener que volver a empezar de nuevo, perdiendo la información, la experiencia acumulada, etcétera, etcétera. Entonces, las experiencias más exitosas que yo conozco, les atribuyo gran proporción de ese éxito a el que han tenido
un suficiente lapso de continuidad. Otro factor muy importante es contar con metodologías y herramientas comunes. Si estamos armando sistemas de información en distintos niveles y en distintas aterrizajes territoriales, pero no contamos con metodologías y herramientas comunes de análisis, estamos perdiendo gran parte del potencial que representan estos esfuerzos. Creo que hay una tensión permanente, por un lado, de tratar de tener esta comparatividad y por otro lado, respetar las especificidades, las particularidades de el país, el estado, el municipio, la localidad, etcétera, etcétera. Entonces, parte de el balance que hay que lograr es tratar, por una parte, no perder esta comparatividad, que sobre todo además al inicio de un sistema de esta naturaleza, o sea, hay dos maneras de comparar este tipo de indicadores, o en el espacio o en el tiempo. Al principio del desarrollo de sistemas no tenemos cómo compararnos, no sabemos cuál es la situación anterior, entonces la única manera de comparación con todos los entrecomillados y con todos los matices que tengamos que hacerle es con lo que están haciendo otros sistemas. Entonces, las metodologías y las herramientas comunes son muy importantes. Yo creo que en la metodología y en la literatura, bastantes marcos que nos permiten no empezar de cero ni tratar de inventar el hilo negro, sino que ya yo me referiría, por ejemplo, al marco de estadísticas culturales de la UNESCO de 2009, me referiría a la batería de indicadores de cultura y desarrollo de la UNESCO. Creo que el diagnóstico cultural de Colombia también proporciona un modelo súper interesante que sería muy importante tratar de replicar, cuando menos en parte, en otros países, y aprovechar lo que ya tienen otros países, digamos, en tema de infraestructura y de economía de la cultura, como para propiciar un diálogo entre estos ejercicios. La alianza con los institutos de estadísticas es también muy importante. El panel de la cuenta satélite de cultura creo que nos va a permitir ahondar sobre ese tema, y otras instituciones académicas, por ejemplo, en fin, hay muchos aliados que en una situación de esta naturaleza es muy importante desarrollar los esquemas de cooperación y de intercambio, construir redes, digamos. Muchos de los sistemas solo pueden operar en la medida en que operen como redes. El SIC en su momento planteó establecer una red con unidades en cada uno de los 32 estados. Varios proyectos lo que plantean, el del Sistema de Información Cultural de las Américas, plantea tener nodos en cada país, porque nunca va a haber una estructura centralizada lo suficientemente grande como para realizar estas tareas. Evitar duplicidades, que también muchas veces, tanto igual desde el nivel internacional como al nivel más micro, nos encontramos que hay pocos recursos y a veces se están utilizando para proyectos que realmente duplican en cierta medida el trabajo de recopilación de información. Una interacción muy estrecha con los usuarios, un sistema sirve en la medida que responda a las necesidades de los usuarios, eso exige un diálogo constante. Acotar resultados y productos. Ayer Paul decía que a veces desde el ámbito institucional y de los tomadores de decisiones no se le da tiempo a los proyectos a madurar. Creo que tiene absolutamente toda la razón, pero también a veces desde el lado de quienes armamos los sistemas planteamos esquemas demasiado ambiciosos que generan los primeros resultados a 3 años y no hay administración pública que aguante un proyecto que le pide 3 años para arrojar los primeros resultados. Entonces, arrojar resultados y productos parciales, intermedios, etcétera, es una buena estrategia. Y finalmente, yo diría que casi después de la continuidad, casi lo más importante de todo, es que a veces nos obsesionamos tanto con recopilar la información que cuando llega el momento de
interpretarla, difundirla y usarla, ya estamos en el último minuto del partido de juego digamos, hay que tratar de balancear. Es fácil decirlo, a veces es difícil hacerlo porque el trabajo de recopilación nos come todos los recursos y todos los tiempos, pero una base de datos acompañada, sin regresarla a la sociedad y sin hacer la interpretación, pues realmente como fin en sí mismo no sirve, ¿no? Ahora entraría a comentarles sobre el Sistema de Información Cultural de las Américas. Este es un proyecto que impulsa el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo lo coordino como consultor externo y se apoya básicamente en establecer alianzas con los ministerios de cultura de los países de América Latina. Ha tenido dos etapas. La primera etapa que ya concluyó, el objetivo es contar con información que sea confiable, que sea actualizada y sistematizada y sobre todo que sea comparable entre los distintos países de América Latina y el Caribe. Dadas las dimensiones del esfuerzo, nos planteamos que en una primera etapa vamos a recurrir a fuentes secundarias, o sea, vamos a tomar lo que ya está, tratando de reunirlo en una base de datos y de manejarlo bajo categorías que hagan esta información comparable. Y bueno, lo que ven ahorita, y me voy a ir muy rápido, son capturas de pantalla del sitio web. En su primera etapa, el proyecto abarcó 4 países, que son Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Perú, y se recopiló información sobre 6 ejes temáticos. Esta información se presenta en un sitio web que es www.cicla.org y básicamente lo que genera, o sea, en el margen izquierdo ven los temas y esta información se puede representar en mapas con división, digamos, al primer y segundo nivel de división político-administrativa, que en el caso de México son estados y municipios. Se generan gráficas, la información está georreferenciada, que se puede ver en Google Maps, y hay fichas individuales por cada uno de los temas, y hay la posibilidad de generar gráficas que nos permitan cruzar información, por ejemplo, cómo está la relación entre bibliotecas y nivel de alfabetización, o cómo está la relación entre infraestructura y población que habla lengua indígena, etcétera, de manera de que el sistema no solo proporciona información, digamos, fija y ya generada, sino le da la posibilidad al usuario de que haga los cruces que considera importantes y en su momento exportarlo a archivos de Excel o cualquier otro formato. En la segunda etapa se decidió que era mejor tener un piso común para los 26 países, aunque fuera perdiendo el grado de profundidad que se alcanzó en la primera etapa para estos 4 que trabajamos. Y se tiene información nacional para 26 países y para 10 países información al primer nivel de división político-administrativa, por estado en México, por departamento en Colombia. Los países son Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil. Básicamente coinciden, y esto es, digamos, interesante de señalar, que estos 10 países son los que han desarrollado sus propios sistemas nacionales de información cultural y son los que están en las posibilidades de ofrecer información desagregada. Trabajamos ahora con 8 ejes temáticos y con 72 variables. Los ejes temáticos aparecen ahí. El contexto sociodemográfico son variables de población, educación, nivel de pobreza, nivel de bienestar del PNUD, etcétera, etcétera. Nos da el contexto. Diversidad etnolingüística tiene que ver con la caracterización que en distintos países se da de esta diversidad. En México es un criterio más de tipo
digamos, objetivo de hablante de lengua indígena. En muchos otros países la autorrepresentación es el criterio que se sigue. O sea, en el censo a alguien se le pregunta si se considera miembro de X grupo étnico. El siguiente es la parte de patrimonio material e inmaterial. No había tiempo, dado el tiempo disponible, de desglosar todas las variables, pero digamos, en patrimonio material e inmaterial estamos hablando de patrimonio intangible, de lista de patrimonio mundial, sitios arqueológicos, monumentos históricos, etcétera. Infraestructura, hablamos de bibliotecas, museos, teatros, cines, librerías. En medios de comunicación hablamos desde los medios, radio y televisión, hasta nuevas tecnologías, internet, banda ancha fija, banda ancha móvil. Equipamiento de las viviendas, el equipamiento que se tiene para tener acceso a esos contenidos culturales, de manera que el 5 de medios y el 6 de equipamiento de las viviendas tiene que ver mucho el acceso a contenidos culturales, mientras que los dos anteriores corresponderían a la esfera más tradicional, tanto de patrimonio como de infraestructura que exige que la persona se traslade al espacio para tener acceso a estos bienes y servicios culturales. Economía de las industrias culturales, que nos habla en los países en los que se han hecho mediciones, y una base de datos muy útil, que es la que desarrolló la UNTAD sobre importaciones y exportaciones de bienes y servicios culturales. Y la de índices complementarios nos permite otros índices que se han hecho sobre competitividad o sobre innovación, poder estudiar la relación entre estos otros ámbitos con las variables propiamente culturales. Okay. Bueno, tenemos 5 minutos y como 2, perdón. Bueno, me voy a ir muy rápido. Son 2 ejemplos sobre cómo se puede explotar esta información. Va a haber un proceso formal e institucional para analizarla, pero por ejemplo aquí, si queremos ver acceso a bibliotecas, una manera de medirlo a partir de la información disponible, no es la única ni la más completa, pero es a partir de la información disponible. Vemos que México se encuentra, por ejemplo, en el 4º lugar, y abajo de países como Uruguay, Belice y Jamaica. En museos nos encontramos ya alrededor de la mitad de la tabla, con 99,158 habitantes por museo. Nuevamente Uruguay ocupa un buen lugar, lo mismo que Argentina. En cuanto a teatro, bajamos un poquito más en relación a los 26 países. En cuanto a librerías, nos encontramos igual a la mitad, más o menos. Y en cuanto a cines, estamos muy por encima de todos los países. Creo que el fenómeno del desarrollo de infraestructura para cines en México es muy particular. Corresponde, como todos sabemos, a cadenas comerciales y básicamente son 2. Habría mucho de qué hablar, pero bueno, simplemente otra manera de compararnos ya no es contra los demás países, sino con nosotros mismos en el pasado. Ahí estamos comparando los datos de 2003 contra los de 2013 y vemos que lo que nos muestra esta gráfica básicamente es que la infraestructura de bibliotecas ha crecido menos que la población. O sea, antes había un nivel de equipamiento de 14,000 habitantes, ahora de 16,000. O sea, en 10 años, el retroceso no es grande, pero a fin de cuentas estamos hablando de una menor cobertura medida en términos de ese indicador. Lo mismo podemos decir en términos de habitantes por museo. Había 92,000, ahora hay 99,000, y lo mismo de habitantes por teatro. En los únicos 2 rubros en los que ha habido una mejoría es en librerías y en cines, que yo creo que no es accidental, tienen que ver con la oferta más comercial, o sea, es infraestructura que
depende más de las cadenas privadas, de libros o de cines, y que además está súper concentrada, porque otra lectura es ver en cuántos municipios, como hacía Ángel Eduardo en su presentación, en cuántos de los municipios del país hay esa infraestructura, y en números redondos, esa infraestructura está en alrededor de el 5% de los municipios del país, pero que es en los que se agrupa el 50 y pico por ciento de la población. O sea, hay una relación muy directa de concentración de población y de concentración de población de ingreso medio en relación a dónde va a ir la infraestructura. Y ya por último, bueno, aquí vemos que también en asistencias la diferencia es muy alta en relación a México. Si lo vemos ya asistencia a cine nacional, los números sí son bastante pobres. Películas producidas. Y bueno, como último tema, veríamos en las nuevas tecnologías, acceso a las nuevas tecnologías, nos encontramos muy a la mitad de la tabla, muy lejos de Colombia, Chile, Brasil, y esto pasa tanto en usuarios de Internet como en acceso a banda ancha, suscriptor, banda ancha fija, banda ancha móvil, el índice que construyó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también nos coloca bastante a la mitad y igual en banda ancha, lo cual prende un foco amarillo en relación a la creciente importancia que tienen estas tecnologías para el acceso a bienes y servicios culturales, y teniendo en cuenta de que además América Latina es una región bastante atrasada en estos índices. Si nos comparamos con la OCDE, no se diga con Corea, Singapur, entonces esta, digamos, accesibilidad a los bienes y servicios culturales que crecientemente se va a apoyar en el acceso a las nuevas tecnologías, debemos de reconocer que tenemos, así como hay un foco amarillo en términos de que la población está creciendo más rápido que la infraestructura, hay un foco amarillo en relación a las facilidades de acceso y la brecha digital, porque si esto también lo desagregamos por ingreso, por edad, etcétera, vamos a ver que está muy polarizado. Y les agradezco mucho y espero que tengamos tiempo de comentarlo en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Entonces tenemos que irnos ajustando también a los tiempos para que podamos escucharlos a todos. Ahora tenemos a la maestra Ana Sisi Montilla Mujeres, directora de Educación Artística y Servicios Culturales del Instituto Queretano de Cultura y las Artes. Les recuerdo, antes de darle la voz a la maestra, que pueden ir apuntando sus preguntas para que no perdamos mucho tiempo en que nos las hagan llegar, las vayan teniendo a la mano para que nos las acerquen en cuanto termine la cuarta exposición y podamos tener una reunión, una respuesta, una ronda, por lo menos de respuesta con cada uno de ellos. Muy bien, un aplauso a la maestra Ana Sisi. Gracias. Bueno, pues primero que nada, un agradecimiento al ingeniero Torres Arpi, a Juan Carlos Díaz y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí por este esfuerzo maravilloso. Y un chiste, la tecnología que realmente es perfecta, en el caso de mi presentación, no funcionó. Entonces, no tenemos acceso a Internet aquí. La presentación que yo hice está en un programa que está en Internet, por lo tanto, no les voy a poder mostrar la presentación. Y lo que hice fue sacar algunas pantallas de la presentación para poder hilar el contenido de lo que les quería comentar. Entonces, rápidamente les voy a decir, lo que voy a mostrarles es una propuesta que a partir de mi experiencia en el Sistema de Información Cultural de México, de Conaculta, en donde trabajamos juntos
los tres que estamos aquí sentados, a partir de mi experiencia allí y de observar y además leer y volver a leer y oír y volver a oír la necesidad de construir información, hice una propuesta a la Agencia Española de Cooperación Internacional para construir sistemas de información en Centroamérica. Y es muy chistoso porque paralelamente Alfonso comenzó el proyecto de lo que nos acaba de mostrar desde el BID. Por suerte trabajamos en países diferentes y creo que ahora terminan siendo complementarios, cosa que me parece extraordinaria, porque, como bien dijo Alfonso, también hemos perdido mucho tiempo y recursos duplicando acciones. En este caso, la Agencia Española de Cooperación aportó recursos a lo largo de 3 años para abrir sistemas de información en 4 países de Centroamérica, que fueron los países donde pudimos, después de hacer todo el proceso de preparación, abrir estos sistemas que en principio no son concebidos solamente como sistemas de información, sino como ecosistemas de información. Y vamos a la primera pantalla. Un ecosistema de información desde esta propuesta es nada más que un espacio en donde diferentes fuentes de información interactúan para producir conocimiento. ¿Cuáles son estas diferentes fuentes de información? Un sistema de información cultural, tal cual como el que tenemos en México, un sistema de estudios de público, como también comenzamos a hacer en el CONACULTA, y un sistema de análisis de economía y cultura, cuya interacción genera un cuarto subsistema que viene siendo un sistema de indicadores y estadísticas culturales. Esto, digamos, desde el punto de vista práctico, para poder llevarlo a cabo en estos 4 países donde trabajamos, lo que hicimos fue recuperar información de fuentes primarias, recuperar información de fuentes secundarias y volcarlas dentro de estos subsistemas para que pudieran comenzar a generar conocimiento. Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasó? No, se desapareció la... Ya, gracias. Ok. Estos subsistemas no tienen sentido, no funcionan, y un poco repito lo que estaba diciendo Alfonso, si no tienen alrededor de ellos personas que estén trabajando para darles vida. Es un ecosistema porque está vivo, porque está en constante movimiento, porque si no es dinámico, pierde sentido, no tiene ningún valor. Un ecosistema de información que no se actualiza no sirve para nada. Entonces, en el caso específico de esta propuesta, se sustenta sobre 3 redes cuya principal fuerza, digamos, de movimiento son las personas. Una primera red es la red social. En el caso de lo que comentaba, que nos mostró Ángel hoy, vienen siendo sus promotores regionales. Estas son personas que tienen la responsabilidad de subir información constantemente sobre la realidad local en la que se mueven. En el caso del diagnóstico de Colombia, son promotores regionales. En los casos de los que voy a hablar, son promotores locales. Y luego les voy a decir por qué logramos llegar a ese nivel de precisión. Esta es la red social, digamos, las personas que se encargan de subir información. Luego hay una red institucional, que también se ha comentado antes, que vienen siendo los ministerios de cultura, las secretarías, los institutos, etcétera, que son quienes deben validar la información que esta red social da de alta en los sistemas. Y finalmente hay una red que es importantísima, que está relacionada directamente con las universidades, con el sector académico, con los investigadores. ¿Por qué? Porque también, como decía Alfonso,
si yo me dedico a subir información a un sistema de este tipo y nada más la subo y la dejo ahí, no estoy haciendo nada. Lo importante de hacer este proceso de recuperación de información es que yo tenga un sector de investigadores que tome esa información, la explote y genere conocimiento y devuelva esa información de nuevo a estos ecosistemas para que llegue, obviamente, a los usuarios que deberían estar conectados con este tipo de sistemas de información. Entonces, finalmente, si no logramos que estas tres grandes redes humanas interactúen, estos sistemas de información pues son interesantes, son importantes, pero terminan siendo utilizados solamente por una élite de gente que está interesada en este tipo de procesos y que ojalá, cosa que no sucede, fueran los políticos que toman las decisiones en nuestros consejos o secretarías de cultura. Y no sucede, lamentablemente, lo sabemos todos y lo hemos hablado mucho, tenemos años, quizá yo soy la que menos años tiene de todos los que estamos aquí sentados trabajando este tipo de sistemas y cada vez que nos vemos nos damos cuenta de que otra vez tenemos que volver a empezar. Por suerte, no hemos tenido que volver a empezar de cero, pero hay casos en los que sí, casos tristísimos como Guatemala, que tenía un sistema de información extraordinario y por un cambio de gobierno se perdió la información. O sea, ¿esto qué significa? Años de trabajo desaparecidos por no haber continuidad, que es una de las cosas de las que hablaba Ángel y que también hablaba Alfonso, y que nosotros como país deberíamos reflexionar sobre ese tema e intentar acercarnos, por lo menos, a la propuesta de planes decenales de cultura que tiene Colombia, que me parece extraordinario porque permite tener una continuidad que le da solidez a cualquiera de este tipo de procesos de investigación y que, por supuesto, permite decir que esta información sí es válida para el diseño de las políticas públicas, ¿verdad? Y bueno, este proceso, que duró 3 años, partió de la idea de, efectivamente, compartir un modelo, y digo modelo entre comillas porque en realidad no quisimos que fuera un modelo estricto, sino más bien un modo de hacer las cosas. Con estos 4 países lo que tratamos de hacer fue tener una misma plataforma informática de manera tal que pudieran interactuar entre estos 4 países. También hicimos el trabajo de tomar la información de los catálogos universales de comercio exterior, etcétera, de manera que también podíamos tener información comparable, porque finalmente lo que queríamos hacer con esto y lo que se ha hecho y lo que queremos que se siga haciendo es que podamos vernos como un continente que tiene un desarrollo cultural de tal o cual tipo y que nos permita esta información saber en qué rubros algún país tiene una mejor incidencia en los impactos a la población y en qué rubros no los tiene, como una manera de entender el fenómeno cultural continental y una posibilidad de diseñar políticas comunes como continente. Que bueno, ojalá lo podamos terminar de hacer y logremos lo que originalmente era la idea, que era conectar el SIGSUR, que es un sistema de información del Mercosur, que viene desde la Patagonia hasta el norte de Sudamérica, conectar Centroamérica con México y poder tener una visión continental del fenómeno cultural. A lo largo de estos 3 años trabajamos con estos países. Quiero decirles que trabajamos con los 7 países centroamericanos, solamente pudimos concretar 4. Los 3 que no se concretaron, uno fue Belice, que claramente dijo que no era prioritario para ellos este tipo de trabajo. El otro que no se concretó fue Nicaragua y ahí realmente fue un caso dramático porque en menos de un año cambiaron 5 veces de ministro de Cultura. Hicimos el proceso de capacitación 5 veces y a la 6ª vez ya renunciamos al trabajo porque era imposible. Y el tercer país donde no se pudo
concretar fue Guatemala, pero Guatemala, como les dije, es un caso realmente para cortarse las venas y morir de la tristeza, porque realmente tuvieron un sistema de información extraordinario que estuvo en la web durante mucho tiempo, hubo un cambio de gobierno, el nuevo gobierno decidió no pagar el hosting, la empresa privada que tenía el hosting decidió borrar toda la información. Entonces, en el proceso con nosotros comenzamos el trabajo y de nuevo nos agarró un cambio de gobierno y hemos seguido trabajando con ellos a distancia, pero de ese grupo grande que tenían trabajando queda una sola persona en este desarrollo de ese sistema en Guatemala. Los países que sí concretaron, aquí me va a volver a pasar lo mismo. Sí. Perdón, pero lamento de verdad haber confiado tanto en la internet. El primer país donde se consolidó este ecosistema fue Costa Rica y ha sido muy interesante porque en el transcurso del tiempo del proyecto, Costa Rica logró hacer un sistema de información cultural, logró levantar una encuesta nacional de prácticas y hábitos culturales y logró abrir su cuenta satélite de cultura. Los tres componentes del ecosistema que además, pasado este tiempo, estamos hablando de alrededor de 4 años, ya tienen un sistema de indicadores producto de la información que se ha logrado sistematizar en este ecosistema. Esto que les estoy mostrando está en la web, ustedes lo pueden ver cuando quieran, solamente tienen que poner Sistema de Información Cultural de Costa Rica y lo van a poder ver. El otro país que consolidó su sistema fue Honduras. Y también está en la web, también lo pueden ver, también hicieron su sistema de información cultural, están en el proceso de una encuesta nacional de prácticas y hábitos culturales y también están en el proceso de su cuenta satélite de cultura. Y el otro, mira, a lo mejor aquí me ahorro un paso. A ver. Finalmente, el último que se dio de alta ya en internet es el de El Salvador, y en El Salvador justo en este momento se está trabajando la encuesta de prácticas y hábitos culturales que se va a levantar en todo el territorio. El trabajo continúa y quiero hacer aquí un énfasis en que esto es un proceso de cooperación internacional en donde no se generó dependencia. ¿Qué significa eso? En la mayoría de los casos, en anteriores procesos de cooperación internacional, los países ponían recursos, se hacían proyectos en los países en desarrollo y los asesores y los técnicos se quedaban 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años trabajando con ese proyecto y cuando el asesor o el técnico se tenía que ir, el proceso se detenía y se perdía todo el trabajo. En el caso de este proyecto, no se generó dependencia de ningún tipo, lo que significa que a pesar de que el proyecto ya terminó, digamos, desde el punto de vista económico, la Agencia Española de Cooperación Internacional ya no está poniendo dinero, los países siguieron trabajando con sus ecosistemas y ahorita estamos apenas quizá un mes de que se suba el de Panamá, que es el 4º ecosistema que se logró consolidar, en donde los países, Panamá siguió trabajando sola, Costa Rica siguió trabajando sola, El Salvador siguió trabajando solo y Honduras también. No hay dependencia de ningún tipo y ya se consolidaron con un proceso que lo que hizo fue generar estructura. Generó estructura para producir conocimiento. Eso era lo que les quería mostrar y pues muchas gracias por su atención. Mucha información, pero me veo con el tiempo. Y le voy a pedir a alguna persona que tiene abierto un radio, que no sé si los que estén cerca lo alcanzan a escuchar, pero aquí se escucha muy fuerte, que cierre por favor su radio, no nada más el teléfono. Entonces hoy acá en cabina estamos escuchando a
Tiene ahora va a estar presente Alfonso Flores Reyes, secretario auxiliar de Nuevas Tecnologías del Sistema de Información Cultural de Conaculta. Alfonso también, un aplauso para él. Muchas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un trabajo que tiene más de 10 años de manera descentralizada y en realidad con la red con la que trabajamos, pues lo único que estoy haciendo yo es representar el trabajo de muchísima gente, alrededor de 500 personas en esos 10 años. Mi presentación es muy sencilla, es muy general. Voy a tratar de concretar con un solo ejemplo que habla muy localmente, habla de San Luis Potosí, y una forma de que se darán cuenta de cómo podemos aproximarnos a una realidad muy compleja que es la cultural de este estado. Bueno, voy a empezar. La primera pregunta y muy básica que seguramente muchos pueden contestar, ¿qué es un SIG? Y mucha gente necesita a veces tener presente que un SIG no es un sistema informático. De ninguna manera, creo que las presentaciones anteriores les dan una idea completa, pero podríamos llevarlo al mínimo concepto, a los mínimos conceptos. ¿De qué se trata esto? Conjuntar. La labor fundamental que hacemos en el SIG es conjuntar datos. Partes de esa realidad tenemos que tomar la información, abstraerla y generar un lugar en donde ponerla. Pero no basta nada más con ponerla, en realidad hacemos un esfuerzo por normalizarla, hacerla comparable. Finalmente, ese es el trabajo más importante que podemos hacer en un SIG, cuando tenemos datos muy diversos y de muchas fuentes y muchas formas de recuperar la información, lo que hay que hacer es hacerla comparable. Y finalmente todo esto lo que nos permite es una sistematización. Y ese es el elemento con el cual arranca el proceso para generar información relevante, información sobre esa realidad hasta esta situación. Ok, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? La realidad cultural de México. Es extremadamente complicado de definir. En realidad, lo que siempre hace uno cuando se aproxima a un problema muy complejo es descomponerlo en partes. Estas son las partes que vemos. La primera parte son los recursos, la infraestructura cultural y el patrimonio, donde se desarrollan las actividades culturales, donde las personas van y adquieren los bienes y servicios, donde se realiza la cultura. Ahí están todas las bibliotecas, todos los museos, todos los teatros, todas las zonas arqueológicas, en fin, las salas de cine. La segunda parte, el segundo grupo de esa realidad cultural son las personas. Las personas tienen para nosotros dos papeles, los que reciben esos bienes o hacen algo para adquirirlo y los creadores, los que generan las actividades, los que realizan los productos originales. Todas estas personas interactúan, trabajan indudablemente, utilizan la infraestructura y son los responsables de generar la actividad cultural. La actividad cultural en sí misma, o sea, ¿dónde está ocurriendo? ¿Cuáles son esos eventos? ¿Cómo los podemos medir? Tal vez es una de las partes más complejas y un mayor reto para la comprensión. Y finalmente, estos tres ámbitos, junto con la economía, nos dan una lectura nueva que está desarrollando el Consejo. Seguramente muchos han oído sobre la cuenta satélite de cultura, que es el tema que van a presentar en la siguiente presentación. Para nosotros, la economía es la posibilidad de adquirir un bien o un servicio, cuánto está dispuesto a gastar o invertir las personas para adquirir sus bienes, cuánto está dispuesto para pagar para asistir a un espacio. Pero no solamente ahí se queda, sino además aquí cambia el discurso completo de la cultura o de esta realidad cultural. También estamos viendo que el gobierno invierte, las personas están metiendo dinero para adquirir esto. Hay todo un enfoque que habla del trabajo, de los empleos culturales y de la generación de riqueza. Entonces, es un tema nuevo, apenas tenemos unos primeros resultados, pero creemos que esta lectura de estos 4 elementos nos van a dar una aproximación a la realidad. Toda esta información se procesa, se conjunta, se elaboran bases de datos. Finalmente, el abstracto general, tenemos un conjunto de bases de datos, no todas son una sola entidad, son varias entidades,
Y finalmente lo que hace el sistema es conjuntar esto y ofrecerlo en dos vertientes. La primera son los productos de difusión. Muchos seguramente conocen algunas de nuestras publicaciones, Atlas, resultados de encuestas, resultados de estudios de público y indudablemente, y estoy seguro que conocen los portales. El sistema de información cultural tiene 14 años en línea, alrededor de 6 millones de visitantes, es uno de los portales más interesantes en cuanto a visitas para el subsector. Y la otra parte de los productos les llamamos información especializada. Esta es bajo demanda para los mismos directores de los consejos, de los institutos, unidades o entidades especializadas del gobierno federal o de los estados que nos solicitan reportes, informes, información muy específica que apoye a otros proyectos. ¿Para qué queremos un SIC? Y parecería una pregunta a veces simple o sonsa. Obviamente necesitamos información. Cualquier decisión, cualquier acción que hagamos va a requerir información. Indudablemente información oportuna en el sector nos va a permitir tomar decisiones. Es el elemento fundamental. ¿Cómo se están tomando las decisiones el día de hoy si no tienen información? Tenemos muy poco tiempo, muchas responsabilidades, muchas oportunidades, pero no las podemos percibir si no tenemos información que nos permita hacer esa toma de decisiones. Indudablemente, la construcción de indicadores, y ya lo mencionó el licenciado Castellanos, requiere históricos, requiere datos de tiempo. No tiene mucho sentido construir indicadores con un dato que no puedo reproducir o que no puedo comparar en el pasado, en el futuro. Si yo no sé cómo cambia el indicador, ¿cómo demonios sé si es el indicador oportuno o adecuado? En realidad, creemos que si no se tiene un sistema previo, una información previa que dé, o sea, el sustrato para construir estos indicadores, estamos haciendo un trabajo no muy bueno, versátil, oportuno. Y creemos que finalmente, cuando queremos evaluar la gestión, cuando queremos entender si realmente la acción del sector, estoy hablando de todas las entidades del sector público federal, pero de cualquiera podría aplicarse, tiene impacto, tiene resultados, entonces deberíamos de poder visualizar un cambio en la realidad de las personas, un cambio en la realidad cultural de las personas, y ese es parte de lo que deberíamos de conjuntar de información y disponer y tener sistematizado. Ok, aquí voy a cambiar un poquito de tema, voy a hablar de un ejemplo muy concreto, voy a hablar del estado de San Luis Potosí. Una de las preguntas básicas que nosotros queremos entender es ¿por qué la gente tiene acceso? ¿Cómo tiene acceso? ¿Qué tan facilitado está el acceso a los bienes y servicios culturales? Y hay dos vertientes o dos pesos específicos en este problema. Una son las prácticas y los hábitos culturales que tienen ustedes. La forma de aproximarnos a ella es a través de las encuestas. El Consejo ha corrido diferentes ejercicios. El último que hemos hecho con esa naturaleza de prácticas y hábitos culturales fue en el 2010. Y para cada estado hay una muestra representativa la cual nos permite hacer una afirmación general, promedio de la situación de cada estado. En este caso les voy a presentar una gráfica que trata de resumir esto. No sé si se aprecia muy bien, pero bueno, son diferentes líneas. ¿Qué son estas líneas? Cada línea es un nivel educativo. Por ejemplo, la línea superior o la que se encuentra hasta arriba es la línea de educación superior, la gente que tiene universidad y más. Evidentemente, y es una constante, es notoria, nosotros observamos que a mayor nivel de educación, mayores accesos. Y el eje vertical es los porcentajes de acceso. No hay ninguna sorpresa entre menor sea el nivel educativo, menores son los accesos. Indudablemente se diferencia algunas propiedades. Las obras de teatro, aquí está considerado tanto el acceso a los espacios como a los eventos, es el evento en el que menos asisten las personas. Yo nada más quiero hacer notar lo siguiente. La línea azul, que son las personas que tienen universidad y estudios superiores, tiene un porcentaje alto en general, nada más que este es el porcentaje de ese grupo de población. Lo que debe de modelarse o ponderarse es que ese grupo de población puede representar una fracción muy pequeña de la población total. Y tal vez el grupo con educación media, secundaria y bachiller es más representativo del promedio,
es un grupo muy fuerte o muy pesado, hay mucha gente joven. O sea, estas son unas gráficas que inducen a pensar cosas como que el acceso está relacionado con la educación, pero tal vez no es el grupo más importante que se puede atender. Este primer elemento nos dice qué tan dispuesta está la gente a asistir o qué tan fácil es para ellos asistir, cuánto van a estar respondiendo. Pero existe otro elemento. Ese elemento tiene que ver con las condiciones reales que se encuentran en el estado. O sea, no todos los estados tienen la misma, ni el mismo equipamiento, ni la misma distribución de los recursos. Nosotros sabemos que eso se puede ver porque las poblaciones se encuentran en polígonos en unos puntos, no se encuentran todas en un solo, la población no se encuentra toda en un solo lugar y se encuentra dispersa en el territorio. Nosotros podemos pensar en esos dos puntos, y distinguirlos, hacer un par de afirmaciones. Una es, hay unos que poseen el recurso y otros no. ¿Qué pasa con la gente que no posee el recurso? Va a tener que desplazarse y ese desplazamiento lo podemos cuantificar y describir. ¿Cómo? Estableciendo y construyendo redes. Finalmente, la gente que cuenta con el recurso no se va a desplazar de su localidad y aquellos que no van a tener que desplazarse. El esfuerzo de desplazarse probablemente para algunos es muy significativo. Ahorita van a ver el ejemplo desarrollado. Eso nos genera un modelo muy básico que nos permite armar redes asociando a cada punto la población y la distancia que se encuentra en línea recta o en la línea más corta al lugar con el recurso. Sí tiene una interpretación muy básica que podría ser como la mínima distancia que tendría que recorrer un individuo para alcanzar un recurso cultural. ¿Cuál recurso cultural? Ahorita voy a hacer todo un promedio, voy a considerar el acceso a bibliotecas, a librerías, a centros y casas de cultura, a museos, a teatros y a zonas arqueológicas. Así que lo que van a ver es una valoración general de esa situación. Yo puedo hacer esta red y lo voy a hacer para el estado de San Luis Potosí. Y entonces, para cada localidad, 20,000 localidades hay en el estado, voy a calcular cuál es su facilidad de acceso, es decir, con qué distancia se encuentra en promedio un recurso cultural para cada localidad del estado. Eso me va a generar un mapa. Aquí divido en 3 niveles. El primer nivel, voy a pensar que es la gente que está en la Huasteca, es un grupo de personas que habita en localidades que tiene que desplazarse de 13 kilómetros a 35 kilómetros para alcanzar un recurso cultural. Hay muchos detalles, pero voy a ser rápido. Luego, el segundo grupo, no sé si lo aprecian, es un grupo de color magenta, violeta, no sé cómo se ve, rosa. Ese grupo es gente que se desplaza entre 35 y 55 kilómetros. 35 y 55 kilómetros. Es una distancia considerable. Pero el grupo que está en el color morado son gente que se desplaza para alcanzar un recurso cultural más de 55 kilómetros. Evidentemente, son condiciones distintas y seguramente si conocen el territorio se van a dar cuenta que son poblaciones muy aisladas algunas y finalmente eso nos dice que hay una diferenciación entre la población para tener acceso. ¿Qué nos dice el mapa de manera general? Esto, el 82% de la población en promedio se desplaza más de 35 kilómetros. ¿Cuánto es 35 kilómetros? Es el caso de San Luis, ciertamente. Este dato lo podríamos aterrizar un poco pensando que si una persona se desplaza 4 kilómetros por hora y tuviera que hacerlo a pie, está en promedio como a casi 9 horas de recorrido en pie, ¿no? Son distancias importantes. Este ejercicio da una idea de la diferenciación o de la diferencia de acceso que tiene la población. No es lo mismo vivir en capitales, en las ciudades importantes, que vivir en el territorio nacional. Pero esto no termina. La pregunta ¿es solamente el estado de San Luis atiende a la población local?
¿Qué pasa con los estados circunvecinos? Y que este mapa lo que está mostrando son todas las localidades de los estados que son vecinos a ustedes, cuyos habitantes tienen más cercanos los recursos de San Luis Potosí. Esa es la población adicional que demanda recursos aquí en este estado. O sea, no solo es su población, sino es un grupo más importante. ¿Cuánto representan? 1.18 millones. Si el estado de San Luis es alrededor de 2,5 millones de personas, esto equivale aproximadamente al 40% adicional a la población. Entonces, este tipo de análisis lo que permite ver es que finalmente el hecho de ubicar las localidades y los recursos y la población y calcular este esfuerzo que hacen, este costo que tienen, nos da una idea de una lectura acompañada de qué tan fácil es el acceso, qué tan dispuesto está la gente. Indudablemente este tipo de información puede ayudar a generar política, acción sobre el equipamiento, sobre las acciones complementarias. No solamente es construir infraestructura, tal vez hay que hacer algo más para llevar actividades culturales o recursos, en fin, diferentes acciones se pueden hacer. Paro aquí. Voy a hablar 2 elementos muy rápidos y básicos que nos encontramos todos los días. Tiene que ver con la información. Indudablemente, este trabajo no va a terminar. Estoy en un trabajo infinito. En tiempo, nunca voy a terminar. ¿Por qué? A diferencia de lo que cree la gente usualmente, la infraestructura, los recursos, las actividades, todo cambia. ¿Y por qué no debería de cambiar? Indudablemente la viveza cultural de este país y el desarrollo cultural lo va a inducir. Y entonces lo que estamos observando es una continua evolución. Y eso trae inmediatamente como consecuencia, indudablemente, que nunca voy a tener información completa. Siempre voy a tener información parcial y el hecho de que esta es una actividad que desarrolla todos los días y continuamente nos va a llevar a que tenemos que utilizarla siempre de manera parcial. Mucha gente piensa que un censo es un instrumento más adecuado y sí, claro, un censo es muy bueno porque les va a dar un dato muy preciso, pero en un tiempo muy corto, ¿no? Hay una incertidumbre asociada conforme pasa el tiempo después de la publicación del censo, por eso hay proyecciones y por eso hay otro tipo de ejercicios que se realizan. Estos son elementos constantes en cualquier sistema de información. Ok, casi ya voy a terminar. A mí me gustaría compartirles 3 puntos básicos sobre lo que vemos en el futuro del sistema de información. Indudablemente va a cambiar muchas cosas en su aspecto y probablemente en su orientación en el futuro, pero esencialmente los problemas o lo que les voy a comentar es indiscutible que vamos a tener que trabajar. Actualización y mejora permanente. Es una demanda de nuestros usuarios, es una demanda de todas las personas que utilizan el sistema. No solamente es mantener los datos vigentes, saber dónde está el espacio, saber el teléfono, saber el responsable, saber dónde se localiza, sino además las descripciones y otras características que pueden cuantificar este universo de espacios y recursos, es una necesidad constante que tenemos que ir mejorando en el sistema. Una de las cosas más importantes que creo que va a cambiar en el futuro es que ahorita hacemos muchos conteos, sabemos cuántos recursos culturales tiene un estado, cuántas personas son por recurso, pero yo creo que vamos a pasar a la siguiente fase que tiene que ver con modelar, hacer supuestos, hacer futuros, hacer imagen en el futuro va a significar qué pasa si yo tengo tantos recursos económicos y quiero construir una biblioteca, ¿dónde la debo de poner? ¿Cómo puedo beneficiar más a la población? Y esto es un problema técnico mayor, pero también es el futuro hacia dónde va la información. Va a haber información a raudales, es una cantidad enorme de datos y procesos que se va a requerir hacer, pero creo que el futuro va para allá. Y finalmente yo quiero compartirles también esta idea general. El sistema de información ha funcionado con una red con cada una de las entidades, ¿no? Y con redes incluso en cada entidad, y suma cientos de personas a lo largo de la historia, 500 personas probablemente a lo largo de su historia. Actualmente tal vez haya unos 100 enlaces activos
pero sigue siendo pocas las personas para esta labor tan compleja, tan grande. En realidad lo que nosotros queremos hacer es abrir la fuente, es decir, abrir el acceso a los datos de tal manera que alguien, un tercero, pueda aprovecharlos, tiene que ver con esta idea del Open Government, y pueda hacer con esta información algo más. Pero al mismo tiempo lo que nosotros vamos a hacer y estamos yendo hacia ese derrotero, a ese camino, necesitamos que nos ayuden más a mejorar la información. Esto debemos de abrirlo a una escala muchísimo mayor. No hacerlo significa el efecto de retraso. Yo y creo que todos están conscientes de que es muy difícil que yo me entere en el centro de la ciudad o en el grupo del sistema de que se acaba de abrir un museo comunitario en la sierra. Es dificilísimo y tarda mucho en que nos llegue la información. Queremos reducir el retraso, queremos hacer más sensible el instrumento y para eso necesitamos mucho más informante. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y es todo de mi parte. Y ahora tenemos con nosotros dentro de la voz a Omar López Olarte, consultor para batería de indicadores de desarrollo de Colombia, la UNESCO. Gracias. Bueno, muchas gracias. A la Secretaría de Cultura de San Luis de Potosí por esta invitación. También a la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. En esta infraestructura tan bonita, en este teatro tan especial. Para mí es un gusto, un privilegio estar en este encuentro, estar aquí en México, compartir no solo con una región, sino prácticamente con todo México. Creo que puedo compartir con algunos de ustedes y creo que pues eso lo nutro a uno mucho, digamos, no solo en el contenido de lo que se ha venido presentando, sino también esa calidez humana de la mayoría de ustedes. Entonces, pues me siento muy cómodo y cálido acá y pues con los amigos de siempre, amigos que nos hemos encontrado varias veces. Entonces, pues es un agradecimiento también a todos ustedes. Bueno, antes de comenzar, quizás resaltar que yo creo que se ha mencionado mucho, ¿no? Yo creo que aquí repetirse es difícil, porque creo que en todas las presentaciones, incluidas la de ayer y todas las de hoy, las excelentes presentaciones que hemos visto y las experiencias, va a ser difícil no repetir cosas. Entonces yo creo que aquí, más adelante, cuando empecemos a mirar ya, digamos, ideas y conceptos, que es la idea de esta presentación, pues inevitablemente vamos a pasar por lugares por los que ya se pasó y verlos desde otra perspectiva y profundizar un poco en ellos. Entonces eso es importante. ¿Cómo va a ser esta presentación? Primero les voy a contar un poco digamos, las iniciativas que se vienen desarrollando en UNESCO y desde dónde vienen con respecto a este tema de indicadores y particularmente con temas de cultura y desarrollo y la relación. Va a ser relativamente breve, realmente lo único que voy a presentarles a ustedes es un poco el listado de los temas normativos que están en UNESCO, digamos, que apoyan todas estas iniciativas y algunas referencias para que ustedes profundicen en ella. Naturalmente exponer cualquiera de esas iniciativas pues es una presentación cada una de una hora, entonces simplemente las presento, ustedes podrán después tener acceso a ellas a través de internet. Y al final voy a hacer algunas reflexiones de 3, 4 ideas fuerzas que a partir de mi experiencia de trabajar con UNESCO, a partir de mi experiencia que he trabajado también con Colombia, con algunas de las organizaciones a las que he estado acompañando, algunas ideas que me parecen relevantes, resaltarlas acá con ustedes y que pueden ser útiles para ustedes, digamos, a nivel regional, tanto desde sus instituciones como también desde sus proyectos culturales e iniciativas culturales, que sé que aquí hay muchas iniciativas culturales que son bastante poderosas y fuertes en México. Entonces, como les mencionaba, en UNESCO se viene generando, digamos, toda una
toda una base normativa, digamos, que sustenta la importancia de la cultura para el desarrollo y que sustenta también la importancia y la necesidad de la información. Están todas sus convenciones y recomendaciones y declaraciones. Un punto referente muy importante en el que empieza ya a discutirse de una manera más fuerte, digamos, no solo la importancia de la cultura, sino su relación particularmente con el desarrollo, que en eso voy a hacer bastante énfasis en la parte conceptual. Aquí yo quizás me voy a detener en esta presentación porque me parece que esa parte conceptual ha estado implícita acá. Creo que Ángel la mencionó en la mañana, ayer la mencionó Paul, y voy a volver a retomar cosas que me parece que son muy importantes como herramientas de principios para tener cuando uno está manejando estadísticas e información. Está, sin lugar a dudas, la Convención para la Diversidad Cultural, que creo que es un punto de referencia supremamente importante, de resaltar la importancia de la diversidad y la importancia que eso tiene para el desarrollo de los países. Y finalmente, ya digamos, no solo iniciativas que nacen de UNESCO, sino que nacen ya de Naciones Unidas en general, que es la Asamblea General del 2010, en la que ya se hace una resolución específica sobre relaciones entre cultura y desarrollo, y también la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que es un poco la preparativa para los nuevos Objetivos del Desarrollo del Milenio que vienen más adelante. Que de entrada les digo que el tema de cultura todavía no ha entrado con tanta fuerza en esa discusión. De información que ofrece a partir, digamos, de toda esta importancia de relaciones entre cultura y desarrollo y los indicadores y la necesidad de información e indicadores para esto. Creo que la necesidad ha quedado muy clara en todas estas presentaciones y sobre todo la utilidad que tiene esta información. Resalto aquí algunos de los productos que se han generado. Primero, los informes mundiales de UNESCO. Se han producido 4 informes, el último en 2009, ahí está la referencia de la página web. Ahí hay un anexo, digamos, no solo está todo este análisis y diagnóstico, sino también hay un anexo de cifras culturales a nivel mundial. Entonces es un buen punto de referencia, digamos, una iniciativa comparativa de cifras culturales que ha desarrollado UNESCO. Se ha venido también desarrollando unos informes de economía creativa que originalmente los estaba generando la UNCTAD, que es la Organización de Naciones Unidas para el Comercio, pero después de negociaciones internas con Naciones Unidas, quien pasó a liderar esto fue UNESCO y se publicó el informe del 2013, reciente, pueden tener acceso a internet y ahí digamos no solo hay una conceptualización sobre la economía creativa y todo el tema de industrias culturales y digamos todo ese discurso de los efectos económicos de la cultura, sino también hay cifras y hay indicadores, se recogen iniciativas que se vienen desarrollando desde la OMPI de Naciones Unidas de Derechos de Autor. Se incluyen algunos países indicadores de ese proyecto de batería de indicadores de cultura y desarrollo, que es un proyecto en el que yo también he venido acompañando y que incluso presentamos hace 2 años aquí en México. Entonces también muy recomendado que lo tengan ustedes todos como insumo. Esos 2 informes creo que están ya en español, entonces pues pueden tener acceso a ellos. Y finalmente, bueno, y digamos liderado desde la oficina también de París está el proyecto de la batería de indicadores de cultura y desarrollo, que plantea, digamos, una serie de indicadores, unos 20 indicadores muy sencillos a nivel nacional, porque la idea es que esto se abarque países en desarrollo, me quiero decir en países en desarrollo, no desarrollo medio como México y a lo que está llegando Colombia, sino países como África, Asia, que tienen dificultades estadísticas, entonces tiene unos referentes y prácticamente es un modelo que están dando. ¿Por qué no tiene página web? Porque está cambiando el nombre, se llama ahora no batería, sino indicadores cultura y desarrollo y ya está a punto casi de salir la plataforma de esa página web. Igual ustedes en un mes pueden buscar en Google y yo creo que ya va a estar montado todo el sistema de información de esa batería de indicadores con 10 países, uno de los cuales fue Colombia. No me voy a tener aquí a exponerla, sino, como les mencioné, ustedes pueden tener acceso a internet y como les digo, voy a resaltar más quizás cosas que han aparecido en mi experiencia, digamos, en estas iniciativas y también en otras iniciativas. Ahora vamos al Instituto de Estadísticas de UNESCO. Esto muestra también la importancia de los indicadores y la información que le da UNESCO y no solo, digamos, generar punto de principio, un poco en lo que mencionó Lili, de fortalecer y generar capacidades. Sí se generan unos productos, pero también generar capacidades, generar manuales. Y para esto, digamos, se genera un instituto de estadísticas que no está en París, sino en Montreal, en Canadá, independiente, se quiso independizar, digamos, de tanto eje político que había en París y ahí se instala y ahí se está empezando a desarrollar.
No tiene tantos recursos, es un equipo de 3, 2 personas, a veces 4, a veces 5, un equipo de consultores. Alfonso ha participado con ellos. Pues yo también estoy participando en un panel de expertos en una de esas iniciativas desde América Latina y bueno, desde otras regiones también están aportando. Entonces, resaltar que eso muestra un poco la importancia que le está dando con su limitación de recursos, pero el hecho de que exista ya esa unidad de estadísticas que ya lleva 10 años muestra también esa importancia. ¿Qué productos resaltamos de este Instituto de Estadísticas? A eso sí pueden tener acceso en internet, se meten a la página que está ahí. Y el primer gran referente que mencionó Alfonso es el Manual de Estadísticas Culturales. Creo que es una referencia muy importante en la que UNESCO se sentó con expertos y consensuó una cantidad de conceptos sobre mediciones en distintos ámbitos. Alfonso fue un agente protagónico en ese Manual de Estadísticas Culturales, un poco representando a México en esa construcción. También ha desarrollado unos manuales. Les ofrezco disculpas por no estar traducido. Algunos de ellos están traducidos, otros no, otros solo están en español, inglés, otros francés, inglés, entonces finalmente dejé de dejarlos en inglés, que es como el punto común. Hay un manual que les puede servir a ustedes mucho sobre participación cultural, que es un tema que ha aparecido aquí transversal, que ha tenido creo que unos análisis ya muy bonitos acá en México. Entonces ustedes pueden tener acceso a ese manual, creo que lo pueden tener acceso y les puede servir porque hace un recuento de todos los estudios culturales de consumo cultural que se han hecho a nivel mundial hasta el momento en el que se hizo, que fue hace aproximadamente 2 años, pero creo que hay una cantidad de experiencias a nivel mundial que puede ayudar a nivel regional a las entidades que quieran hacer este tipo de estudios. Está también un recuento breve, un recuento de metodologías para la medición de la economía de la cultura, del aporte de la cultura a la economía. Entonces ahí aparecen una cantidad de metodologías e iniciativas que también les puede servir como referencia. Todo esto es público. Y un manual pero muy importante sobre el que voy a volver más adelante, que es el tema de la diversidad de expresiones culturales. Sobre ese concepto de diversidad que se relaciona con la convención y que cada vez se va volviendo más importante, voy a hacer, como les mencionaba, precisiones un poco más adelante sobre ese uso de diversidad cultural que a veces se interpreta como una cosa, pero que también se puede interpretar como otra muy útil para políticas. Entonces son manuales a los que ustedes pueden tener acceso y también ellos no solo tienen estos manuales y estos referentes, sino también tienen proyectos estadísticos particulares. Vienen recogiendo cada 2 años cifras sobre cine. Creo que es un informe muy completo. La información de cine es relativamente fácil porque están las majors y hay una cantidad de información que está disponible, entonces es relativamente fácil de recolectar. Y UNESCO ha hecho ya 5 informes, este Instituto de Estadísticas, sobre la lectura de cine. En unos casos hacen énfasis en nuevos medios, en otro caso hacen énfasis sobre temas lingüísticos. Entonces creo que es muy interesante también que ustedes tengan acceso, los que hacen parte del sector del cine o de la política cultural como tal, que tengan acceso a esos 5 estudios que se han hecho sobre cine. Se hizo también un estudio sobre comercio exterior, se hizo incluso antes de ese ejercicio de UNTAD que aquí alguien mencionó, no me acuerdo quién, si Alfonso o Sisi. Y ese estudio de comercio exterior fue como punto de partida, pero UNESCO sigue trabajando en ese tema y probablemente van a sacar un informe aproximadamente en 1 año para sacar un nuevo tema de comercio exterior. Y aquí también resalto un tema, medir la economía no es fácil de la cultura y no es fácil medir el comercio exterior por temas como medir los servicios en el comercio exterior. Es muy fácil medir los bienes, pero medir los servicios, medir todos los, digamos, artistas que fueron a hacer presentaciones afuera, eso es una exportación. Entonces, medir y calcular todo ese valor no es un tema fácil, y lo mismo en el caso de las importaciones. Entonces, es un desafío y creo que UNESCO está haciendo un esfuerzo en generar un marco metodológico para abordar ese universo. Y finalmente, un tema de empleo cultural. Este es un tema que todavía a nivel internacional, a nivel mundial no se ha trabajado, quizás el de valor agregado sí, que es el LOMPI, todo lo de la PIP y varias iniciativas, pero este tema de empleo cultural que también me voy a tener más adelante en una de las diapositivas, UNESCO quiere liderar un poco ese proceso y va pronto en el 2015 ya va a tener algunas cifras, ya ha trabajado con varios países, con varios expertos, se han reunido ya, digamos, de los institutos de estadística, que es un tema muy, muy importante, se está yendo directamente a los institutos de estadística y ya cuando se tenga la infraestructura se articula con la institucionalidad cultural. Bueno, eso es como, digamos, la información institucional para que ustedes puedan tener acceso a, digamos, a ese acervo que existe en UNESCO y que a veces un poco falta difusión, entonces, pues, para que lo tengan como marco de referencia para todas sus iniciativas. Entonces ahora lo que voy a resaltar es hacer algunas reflexiones generales que me parecieron relevantes resaltar.
Y quizás la primera es devolvernos un poco a las nociones de cultura y desarrollo. Y aquí quiero, estas relaciones de cultura y desarrollo, existe mucha tinta detrás, digamos, de esto. Y, digamos, hay unos referentes muy importantes que creo que Ángel los mencionó claramente esta mañana. Y nos detenemos, y creo que UNESCO también se detuvo un poco en la postura de Amartya Sen en resaltar, digamos, estas 4 relaciones. Estas relaciones también han estado un poquito complementadas con otra bibliografía que yo he revisado, y es entender la cultura como una parte constitutiva del desarrollo, otra la cultura como un componente instrumental del desarrollo, otro tema que es el papel instrumental de otros componentes del desarrollo en la cultura y las tensiones de las relaciones entre cultura y las demás componentes del desarrollo. Cuando yo presento esta filmina y digo, pero ¿cómo así? ¿Esta no era un encuentro de indicadores e información? Creo que es muy pertinente, digamos, retomar y resaltar algunos temas conceptuales, porque cualquier indicador que no esté sustentado sobre una base conceptual, también se ha mencionado varias veces acá, sobre un eje de política, creo que no tiene sentido, y aquí es más o menos marcar una postura frente a cómo adoptar los indicadores. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de esos temas. Yo sí quiero de todas maneras que ustedes se graben rol constitutivo de la cultura en el desarrollo y rol instrumental de la cultura en el desarrollo. Esos 2 conceptos, si por lo menos ustedes se quedan un poco grabados y que los tengan como marco de referencia, con eso estoy contento. Ya lo otro es un poco, digamos, que nos implicaría profundizar mucho más. ¿Qué quiere decir la cultura parte como constitutiva del desarrollo? Y aquí sí hay que volver a resaltar las nuevas nociones de desarrollo. O sea, sí hay que resaltar que hasta hace apenas 10 años desarrollo quería decir PIB per cápita, ingreso per cápita, y también, digamos, se había ampliado. Ustedes, si ven el índice de desarrollo humano, incluyen unos factores sociales generales, pero realmente ese concepto de desarrollo también ha empezado a ampliarse, y no solo ha incluido, digamos, ese tema económico y social, sino también ha abordado otras dimensiones del desarrollo. Tema fundamental, tema ambiental, por ejemplo. Creo que muchos de los objetivos del desarrollo ahora, en lo que viene en el tema ambiental y la preocupación por el tema ambiental, juega un papel importante. Y otro tema es la cultura, que se ha venido gestando desde estas convenciones de Naciones Unidas, desde expertos como Amartya Sen, desde la academia y desde la misma, digamos, institucionalidad cultural de varios países. En esa nueva noción de desarrollo, y aquí es donde también a veces se genera confusión cuando uno está hablando de las relaciones entre cultura y desarrollo, y es que uno a veces tiende a pensar cómo es que la cultura le contribuye al desarrollo, y lo que plantean, digamos, estas nuevas visiones es que la cultura es parte esencial del desarrollo. Es decir, desde la visión de capacidades y de libertades culturales de Amartya Sen, el hecho de que una persona tenga la capacidad de tener las costumbres, creencias y modos de vida que considera a sí misma es uno de los fines del desarrollo como tal. Se vuelve un fin, digamos, no un medio, sino es un fin varios de los procesos culturales. El hecho de poder manifestar y producir sus propias expresiones culturales, de participar en prácticas culturales, de acceder a bienes y servicios culturales, de poder valorar, proteger y disfrutar y apropiarse del patrimonio. Son derechos ya no es algo aparte del desarrollo, sino es uno de los fines, y que tiene que ver con la calidad de vida. No solo yo tengo ingresos suficientes para cubrir mi familia, no solo puedo cubrir mi alimentación, mi vestuario, sino también mi vida tiene que ver con el acceso a contenidos simbólicos, tiene las libertades de poder expresarse culturalmente. Entonces, eso creo que es un punto clave. Si uno entiende la cultura como una parte del desarrollo, entonces ya uno va a poder decir, bueno, entonces a qué indicador nos vamos a referir cuando estamos hablando de ese rol constitutivo de la cultura en el desarrollo. Pero también la cultura, y eso es como el doble juego que tiene, la ventaja o digamos la particularidad que tiene, aunque bueno, esa también la tienen los otros sectores sociales e incluso políticos, es que la cultura también es un componente del desarrollo en los otros ámbitos. Es decir, la cultura es instrumental del desarrollo económico, es instrumental al desarrollo social y puede ser instrumental del desarrollo político. Es decir, en ese caso no es el fin como tal, sino es un medio para llegar a aportar al desarrollo. Ejemplo clarísimo en el tema económico, todo el tema de los impactos, es decir, no solo genera procesos simbólicos, sino también contribuye al crecimiento económico, tema central del desarrollo, y a la reducción de la pobreza. Entonces tiene ese doble juego.
Fíjense que ustedes si ya van incorporando eso, van teniendo herramientas de principios para negociar políticamente, para negociar, para partir de principios cuando están manejando la información y cuando están también actuando en sus iniciativas y en sus políticas. Desarrollo, bueno, cuando digo desarrollo económico, no quiero profundizar porque esto nos implicaría toda una exposición. Las relaciones entre economía y desarrollo económico no solo es la generación de ingresos y empleo, también tiene que ver con prácticas, cómo las prácticas culturales pueden generar el desempeño económico como tal. Como una comunidad indígena que tiene bien cohesionada su producción en un momento determinado, si se le saca provecho puede ser algo benéfico para los ingresos de esa familia, por ejemplo. O también existe toda una teoría de la importancia de la cultura en los negocios internacionales. Cuando tú te vas a un país y para poder hacer negocios en ese país tienes que conocer la cultura o si no, no vas a hacer ningún solo negocio. Entonces creo que es mucho más complejo, pero vamos a resaltar ese tema de la importancia del desarrollo económico en la cultura, de la cultura en el desarrollo económico. Ok. ¿Cómo vamos a hacer para sintetizar esto? Creo que quedó claro, existe ese rol entre cultura como el componente instrumental del desarrollo en temas económicos, sociales y políticos, o sea, puede tener efectos en la cohesión social, las prácticas culturales y los modos de vida, y también incluso en prácticas políticas de participación ciudadana y formación ciudadana. Existen otras dimensiones que no voy a tener en ellas por la restricción y la escasez de tiempo y con la particularidad que tenemos ahora en el tiempo. Entonces, quizás aquí ya resaltar que uno, cuando está construyendo indicadores, saber qué indicadores se están refiriendo al rol constitutivo, cuando en la cultura estamos hablando de rol constitutivo y cuando estamos hablando como unos indicadores que nos están mostrando el rol instrumental del desarrollo. Fíjense que en la parte del rol instrumental del desarrollo es aproximarse y demostrar los resultados positivos que la cultura genera en esa parte del desarrollo. Mientras que en la parte del rol constitutivo estamos mirando es qué tanto un país ha avanzado en sus derechos culturales, qué tanto ha avanzado en el acceso, no solo un país sino también una región. Entonces creo que esa diferenciación entre los dos tipos de indicadores y información que queremos es muy importante. Nosotros no estamos poniendo participación cultural porque sí, sino porque sabemos y partimos de la hipótesis, el principio que una mayor participación cultural está contribuyendo a mejorar a la calidad de vida de la población y a la calidad de vida misma como tal, a la calidad de la expresión cultural como tal. Entonces creo que eso es muy importante. Los indicadores, como todos, permiten identificar el estado del avance, problemas, vacíos, desafíos y oportunidades. Creo que ha aparecido mucho en este encuentro, pero digamos es importante diferenciar ambos temas. Aquí, ya cuando tú tienes claro el rol constitutivo, puedes empezar a partir las dimensiones. Aquí se han visto muchas profundizaciones de esos ámbitos. Me hubiera gustado profundizar sobre el tema de diversidad cultural. Me detengo un poquito en eso. Diversidad cultural, creo que es importante diversidad cultural no entenderla como la diversidad de comunidades e indígenas o de grupos minoritarios o de grupos poblacionales, sino la diversidad también en la oferta cultural. Cuando nosotros miramos la participación cultural y la oferta y todo lo que se ha planteado en infraestructura y todo esto, vale la pena no solo la cantidad total y los accesos, sino también qué tan diversos son los contenidos en esa oferta y eso qué tan diversos está correspondiendo con la demanda. Ya a ustedes creo que les quedó el rol instrumental, valor agregado, empleo, comercio exterior, gastos. Sí decir que fíjense que el rol instrumental no solo es económico, puede incluso construirse indicadores de relación entre prácticas culturales y cohesión social. Relaciones entre práctica cultural y reducción de la violencia, que eso hay una cantidad de iniciativas en América Latina, Brasil, Colombia, tengo entendido que también en México ya se están dando iniciativas de ese tipo. Relación entre cultura y participación política, creo que también hay todo un tema con respecto a eso, grupos indígenas y cómo se han fortalecido, digamos, políticamente gracias a su cohesión cultural. Les voy a robar 2 minutos más, si me lo permites. Okay. Pero que pase el rector que nos acompañe. Gracias. Bueno, quizás me quiero detener en el tema de los desafíos de los indicadores económicos para dar una apertura un poco a la sesión que viene más adelante y creo que esto es uno de los aprendizajes más importantes que yo he aprendido, digamos, desde mi experiencia trabajando con la cuenta satélite Cultura en Colombia, con los estudios de industrias culturales, con el trabajo que hemos venido haciendo regionales, esa descontinuidad que hemos tenido, bueno. Sí quiero resaltar sobre el tema del indicador de valor agregado y del PIB cultural, que lo que trata de mostrar es el rol instrumental de la cultura en el PIB.
que en la mayoría de los países es significativo, pero hay que tener mucho cuidado con la sobrevaloración de las mediciones del PIB cultural. Es decir, por temas metodológicos a veces se incluyen sectores, y no voy a entrar en detalles, que empiezan a generar mucho ruido y que pueden generar ruido político de por qué incluyeron eso. Entonces yo sugiero que no se abandonen eso, y eso lo discutimos hace poco también en un encuentro en UNESCO con incluso países como Alemania, que están, ahí está una de las discusiones más terribles de, digamos, del uso de esas cifras del PIB. La sugerencia, digamos, para hacerlo breve, es tener mucho cuidado, y qué delicia poder decir, me contento con un 2.5% que esté refiriéndose al core de la cultura, y con eso hago maravillas. Si tú muestras 2.5 del PIB y la inversión que estás recibiendo es 0.002, puedes negociar con el Ministerio de Hacienda y puedes negociar con la Secretaría de Hacienda, digamos, con una cifra que sea sólida, que esté pegada al core cultural, que están con una cantidad de complejidades que las voy a resumir ahora. Creo que eso puede dar mucha fuerza y mucha base, y no después que pierda confiabilidad el dato y decir que estamos creciendo y volviéndonos el supersector cuando hay dudas. La gran industria, ese concepto de industrias creativas en Inglaterra se está perdiendo porque el mismo sector privado de las comunicaciones no quiere sentirse como cultura. Fíjense en eso, listo, váyanse, nosotros somos suficientes para negociar el advocacy, para defender nuestros recursos. Rápidamente, no solo es ese tema, sino que también hay importancia cuando se miran las cifras del PIB, no solo mirar ese gran valor, sino mirar las particularidades sectorales, grandes industrias, evolución del tiempo. Y yo voy a parar aquí. Muchas gracias. La idea era darles un recuento general, algunas ideas digamos, de las experiencias con estos indicadores y estos conceptos. Gracias. Yo también quiero seguir escuchándolo. Yo creo que podemos continuar estas pláticas, pero el recinto está esperando una actividad diferente. Nos podemos ir a la otra sala donde nos dijeron, y si tenemos necesidad y queremos preguntar más, yo creo que con mucho gusto podemos extender lo que tú quieras comunicarnos o lo que el público quiera oír en la sala que tenemos. Así que podemos seguir platicando en otra sala. Muchas gracias.